papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El objetivo clave de la institución y su misión es proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, gastos, ingresos y deuda pública. Asimismo, se encarga del control de estadísticas, geografía e información para cuidar y consolidar un país con crecimiento. Sus funciones es realizar o autorizar uso del crédito público, cobrar los impuestos, proyectar y calcular los egresos del gobierno federal, planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario, proyectar y calcular los ingresos de la Federación y el Departamento del Distrito Federal, determinar los estímulos fiscales. Para llevar a cabo dichas funciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con las siguientes unidades: Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Egresos, Tesorería de la Federación y Servicio de Administración Tributaria. La Ley de Ingresos de la Federación es aquella que establece anualmente los ingresos del gobierno federal, estatal y municipal, que deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bancos, préstamos, etc., que serán destinados a cubrir los gastos públicos en las cantidades estimadas de la misma. Antes del 15 de noviembre, el presidente debe enviar su iniciativa de ley de ingresos a la Cámara de Diputados. Los diputados la examinan y pueden aprobarla o modificarla. El presupuesto de egresos de la Federación es uno de los documentos de política pública más importantes de nuestro país, elaborado por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos recursos se les denomina gasto público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detalla en el presupuesto de egresos de la Federación. En este se presenta de manera ordenada y sistemática la información sobre el gasto público. Estos recursos el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la contribución ciudadana por concepto de impuestos, el pago de derechos y productos, aprovechamientos e ingresos por la venta de bienes y servicios públicos. Dos de los principales impuestos que se pagan en México son Impuesto al Valor Agregado, IVA, es el gravamen al consumo. La mayoría de los productos, bienes y servicios que adquirimos pagan este impuesto con una tasa del 16%. Y el segundo es el impuesto sobre la renta, ISR, que es el impuesto directo que se aplica a los ingresos generados. Son sujetos de todo pago todas las personas físicas y morales. Va del 0 al 35% para las personas físicas y del 30% a las personas morales. Balance fiscal. La teoría económica dominante propone la necesidad de reducir al mínimo la intervención del Estado en la actividad económica, restringiendo el gasto público y elevando los impuestos para buscar un equilibrio fiscal, que teóricamente deja la conducción económica a la libre empresa, cuya capacidad optimizadora, de acuerdo con el pensamiento neoclásico, permitirá un eficiente uso de los recursos sociales disponibles. Económico, así como los niveles y estructura de los ingresos, gastos y financiamiento. Dentro de los tipos de política fiscal se encuentra la política fiscal expansiva, la política fiscal restrictiva y la política fiscal neutral. La política fiscal expansiva genera un déficit en los presupuestos de Estado, es decir, una situación en la que el gasto público es superior a los ingresos fiscales. Se denomina expansiva porque se ejecuta para estimular el crecimiento económico y crear empleo. Los mecanismos a usar son 1. Aumentar el gasto público y 2. La bajada de impuestos. La política fiscal restrictiva se produce cuando el gasto neto del gobierno se reduce, ya sea a través de mayor recaudación fiscal o reducción del gasto público, o una combinación. La idea de utilizar la política fiscal para luchar contra la recesión fue presentado por Young en 1930.
Los mecanismos a usar son la reducción del gasto público y el aumento de los impuestos. Por último, la política fiscal neutral es aquella donde el gobierno busca un presupuesto equilibrado, gasto público igual a los gastos e ingresos públicos. Por tanto, sin efecto, se basa en el equilibrio del gasto público y de los ingresos.